Esta es la segunda y última parte del tema La naturaleza de la maldad. En esta ocasión estaremos analizando a profundidad un acto profético que Moisés hizo en el Antiguo Testamento que está profundamente relacionado con la obra de Jesús en la cruz. Mi nombre es Iván Sánchez y esto es Fundamento. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, quiero sugerirles a aquellos que no han visto la primera parte de este tema que vayan. Va a aparecer un link en la parte superior en el cual los va a enlazar a ver la primera parte de este tema llamado la naturaleza de la maldad. Es importante y necesitamos entrar un poco en contexto con relación al tema que vamos a estar tratando esta noche. Ya habíamos hablado acerca de cómo fue que el hombre adquirió esa naturaleza para la cual él no estaba preparado. Cómo a través del tiempo esa naturaleza fue cada vez más evidente en el ser humano. Y solo hubo una persona, hubo un sacrificio perfecto que tuvo que elaborarse para que el ser humano se quitara esa naturaleza y le fuera devuelto la naturaleza original, que es la naturaleza divina. Entonces vamos a entrar de lleno al tema analizando un acto profético que Moisés realizó en el Antiguo Testamento que tiene mucha relación con la obra de Jesús en la cruz. Y vamos a leer Números 21 del 8 al 9. Dice lo siguiente: Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En el Antiguo Testamento vemos cómo repetidas veces, en muchas ocasiones, Dios tuvo que llamarle la atención al pueblo de Israel, porque quería que el pueblo de Israel fuera un ejemplo para otras naciones. Sin embargo, el pueblo de Israel cometió muchos tropiezos, regresaba a costumbres antiguas a las cuales eran innecesarias. Buscaba ídolos, se hacía de otros ídolos de acera, de madera, para sencillamente apartarse de Dios. Entonces Dios en su amor siempre trata de recoger a Israel, de buscarla, de regresarla al camino original, e Israel busca su propio propósito, su propia decisión, como muchos de nosotros a veces. Dios trata de una u otra forma, como tanto ha invertido en nosotros, de que volvamos a ese camino, de que podamos reaccionar, de que venga un momento de gracia para poder reaccionar. Y algo similar ocurrió con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Había pecado. Entonces viene esta plaga, o vienen estas serpientes a atacar al pueblo de Israel, que ya había desobedecido, que había caído en pecado. Y Moisés levanta esta serpiente como un acto profético, porque cualquiera que lo mordiere la serpiente, si esa persona miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y esta serpiente de bronce no paró ahí, porque tiempo después, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, existe un rey que vuelve a hacer mención de esa serpiente. Y dice lo siguiente: Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. El rey Ezequías, al ver que el pueblo estaba dándole un desuso a esta serpiente porque ya la estaban adorando, lo que él hace es sencillamente hacerla pedazos. Y para muchos de nosotros puede ser como una falta de respeto a veces. Si lo miramos a profundidad, pareciera una falta de respeto, porque es algo que Dios hizo. No fue algo que
o que alguien se inventó, que algún rey, que algún profeta, que algún ministro, que alguien se haya inventado, algún personaje del Antiguo Testamento. No, fue Dios quien levantó esta serpiente, pero la levantó con un propósito especial, para un pueblo específico, en un tiempo específico, y no había más. Y este rey hace un acto de Dios, que es destruirla por completo. Sin en cambio, ahí no para el tema de la serpiente. Y Jesús es el que vuelve a hacer mención de esa serpiente en el Nuevo Testamento. Pero aquí hay algo que debemos mencionar, es algo bastante importante. Porque existe un estudio dentro de la teología, el cual se basa en atribuir aspectos y personalidades humanas o de animales o de cosas, a los cuales se les llama antropomorfismos, antropopatetismos, tetramorfismos y morfismos. a ver. Pero ¿qué es eso? Como que me sacó de onda. ¿Qué es eso de morfismos, tetramorfismos? Son así como Transformer, algo así medio raro. No sé, es algo nuevo para mí. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? Vamos a analizarlo, vamos a ir despacio para poder comprender esta inquietud que yo sé que no solo tú la tienes, sino mucha gente la tiene, ¿no? Tetramorfismos hace una referencia a la escritura cuando encontramos un aspecto o comportamientos con ciertos animales, como por ejemplo, en Apocalipsis del capítulo 5, versículo 5, dice que él es el león de la tribu de Judá. Hace mención como una atribución a un león, y lo menciona el apóstol Juan como el león de la tribu de Judá. Este es un tetramorfismo donde se relaciona una referencia de un animal con Dios. Y en Lucas capítulo 13, el versículo 34, también hace otra mención importante, porque dice, como las gallinas que juntan sus polluelos. ¿Cuántas veces no intentó Dios juntar al pueblo de Israel? Entonces Jesús da ese ejemplo de cómo, como una gallina intentaba juntar a sus polluelos, de esa misma manera Dios quiso juntar a Israel o traerlo de nuevo al redil. Y como eso hay bastantes ejemplos. Estos son los que se le llaman los tetramorfismos. Y si leemos el capítulo 3 de Juan, el versículo 13 dice lo siguiente: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Absolutamente nadie, ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista, ningún personaje de la escritura había hecho esa comparativa dentro de los tetramorfismos de comparar a Dios con una serpiente, porque sabemos que al único que se le compara con la serpiente es al diablo. Sin en cambio, Jesús hace esa comparativa y él mismo se compara a sí mismo con la serpiente de bronce. Y es aquí donde está una de las revelaciones más grandes en el Nuevo Testamento, dada al ser humano para poder comprender el propósito de la obra de la cruz y cómo él destruyó toda esa naturaleza de maldad a través de este acto profético. Recordemos que en el video anterior habíamos mencionado que el mayor problema del hombre no era el pecado. El mayor problema del hombre era que el hombre se había apartado de Dios. Y al haberse apartado de Dios había recibido una nueva naturaleza, que era la naturaleza de la maldad. Por eso es importante que podamos entrar en contexto para entender mejor el tema. Y el ser humano adquiere esa naturaleza satánica para la cual él no estaba preparado. Y el hombre, por esa razón es que el hombre peca, porque tiene una naturaleza. El pecado es la consecuencia de una naturaleza, la naturaleza satánica, la naturaleza del diablo. Cuando Jesús fue levantado entre el cielo y en la tierra, dice Isaías 53:3 que su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones y nuestros pecados. En Mateo 27:46 dice que cuando Jesús fue colgado en la cruz, gritó Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué Dios lo había desamparado? Porque así como Moisés había levantado esa serpiente en el desierto, Jesús estaba siendo levantado en la cruz
y él cargaba esa naturaleza de esa serpiente, que es la naturaleza satánica. Él estaba cargando esa naturaleza. Esta es la verdadera razón por la cual Dios lo había desamparado, porque sobre él había caído todo el juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Porque en ese preciso momento, toda la naturaleza que el ser humano había absorbido siguiendo al diablo, la estaba cargando Jesús. Fue en ese preciso momento donde él cargó esa naturaleza de la serpiente de las más antiguas de todas, llamada Satanás. Esa naturaleza estaba sobre él. Y esta es la razón por la cual dice en Romanos 8:3 que él condenó al pecado en la carne. Cuando Jesús murió, su cuerpo fue destruido. La pregunta es, ¿cuando Jesús resucitó, resucitó con el mismo cuerpo? No. Este es sumamente importante porque hay personas que siguen creyendo que tenemos todavía la naturaleza de maldad después de haber sido convertidos a Cristo. Es decir, hay personas que piensan que tenemos tres naturalezas, la naturaleza del enemigo, la humana y la de Dios. No es así. No podemos tener las tres naturalezas, porque si tuviésemos las tres naturalezas, tuviésemos los genes a los cuales le pertenecen esa naturaleza. Entonces no podemos tener la naturaleza del enemigo cuando Cristo ya pagó para que nosotros se nos fuera quitada esa naturaleza. Entonces no podemos ser ni hijos del diablo ni hijos de Dios al mismo tiempo. Solo hay dos clases de gente, hijos de Dios e hijos del diablo. Cuando yo me entregué a Él, cuando Él me quitó ese verdadero problema, Él me quitó esa naturaleza. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, afirma que solo hay dos clases de gente, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y si existen esa clase de hijos es porque tienen sus genes. No podemos nosotros tener los genes del diablo cuando Cristo ya ha pagado. La naturaleza del enemigo, una vez tú aceptas a Cristo, Cristo viene a ti, te redime de tus pecados, te es quitada completamente. Tú sigues teniendo la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana, que si ustedes leen Romanos, todo el libro de Romanos, se darán cuenta de que es la naturaleza de la cual habla Pablo, de aquella que nos tenemos que despojar porque está viciada de hábitos y costumbres que traíamos. Pero hay una excelente noticia. En 2 Corintios dice que vino el sello y las arras del Espíritu. Con el sello me dio la nueva vida y con las arras me dio el Espíritu Santo. Y dice Colosenses capítulo 2 versículo del 9 al 10 que ustedes están completos en Cristo Jesús. Al tener este espíritu de reino debemos de estar convencidos de este potencial que nos habita. Cuando Jesús murió por nosotros, nos quitó esa naturaleza satánica. ¿Para qué? Para que el pecado fuera condenado en la carne y cuando me levanté de los muertos, me levanté con Él. Por eso es que puedo andar en el poder de su resurrección. Es importante que tengamos esto en cuenta, porque si esta revelación nos es impartida y podemos tener ese espíritu de sabiduría y revelación, podemos comprender que hemos recibido una nueva naturaleza para andar en otra clase de libertad, que es la libertad que Dios nos ha dado, la libertad de poder ser hijos de Dios, de poder tener esas expresiones de amor para con Dios, y solo las podemos tener a través de Jesús. Y esta revelación tira abajo toda cuestión o toda maquinaria sociológica que dice que las circunstancias hacen al ser humano malo. El ser humano nace bueno y que son las circunstancias y las construcciones sociales las cuales hacen al ser humano malo. Pero no es así. El ser humano ya viene con una naturaleza de maldad y esa naturaleza solo puede ser quitada a través de Jesús. A través de Jesús el Cristo y su sacrificio en la cruz. Así que mis amados, los dejo, concluyo con este tema. Sé que hay demasiadas cosas que podríamos hablar, poder platicar, porque es un tema bastante extenso, el tema de la naturaleza de la maldad, pero entramos al núcleo esta vez para poder comprender mucho más de lo que la Escritura nos habla y cómo poder develar que es uno de los grandes misterios, ahora que podamos impartirlo, que la gente pueda creerlo y que la gente pueda vivirlo, que es lo más importante. Así que los dejo en esta ocasión
Ya saben, mi nombre es Iván Sánchez. Dejo algunos links para que puedan ver mis redes sociales, conocer un poco más quién soy, conocer un poco más acerca de este ministerio llamado Fundamento y hacia dónde nos encaminaremos en los próximos videos. Así que los dejo, que pasen una feliz tarde. Hasta luego.